Bueno, nuestro tema de hoy es la biofísica muscular. La biofísica muscular trata fundamentalmente sobre los músculos esqueléticos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar con mayor detenimiento en esta unidad. Vamos a estudiar un poco los aspectos moleculares, eléctricos, mecánicos y energéticos. La contracción de los músculos da como resultado el trabajo externo, la posibilidad de mover cuerpos de un lugar a otro, de un punto A un punto B, la postura al cuerpo, ¿verdad? La posibilidad de mantenerse en bipedestación y también la producción de calor. Es decir, que la energía que consume el músculo, ¿verdad? Lo transforma en un 75% en calor. Tipos de tejido muscular, ¿verdad? Dos tipos de músculo esquelético. Está el músculo esquelético rápido, también denominado músculo blanco, pues tiene poco riego sanguíneo, su metabolismo energético principalmente es anaeróbico, obteniendo el ATP a partir del mecanismo de la glicólisis, y sus fibras son de gran tamaño con un retículo sarcoplásmico muy desarrollado. Después tenemos el músculo esquelético lento, o denominado también músculo rojo, pues contiene gran cantidad de mioglobina, ¿verdad? Que es una proteína que tiene hierro, con lo cual captura el oxígeno. Metabolismo esencialmente aeróbico, bueno, requiere de oxígeno, y las fibras son pequeñas y con abundante vascularización. Tipos y características musculares. Entonces tenemos el músculo esquelético, cuya característica funcional es voluntario, depende de la voluntad de la persona para realizar acciones. La característica de sus células es que son de tipo estriada, filiformes, ¿verdad? O sea, son alargadas, multinucleadas, y la transmisión de impulsos se realiza por medio de la unión neuromuscular. O sea que requiere de lo que se denomina la placa motora, ¿verdad? De una parte que son los nervios, ¿verdad? Y una parte muscular. El otro tipo de músculo es el cardíaco, que tiene una funcionalidad involuntaria. Sus fibras musculares también, o sus células, son de tipo estriada, pero ramificadas y son uninucleadas. La transmisión de impulsos va de célula a célula por medio de unas estructuras denominadas discos intercalares. Y por último tenemos el músculo liso, que también su característica funcional es que es involuntaria. La forma de sus células es que son lisas, fusiformes y uninucleadas, y la transmisión de impulsos lo pueden hacer de célula a célula o a través de uniones neuromusculares. En lo que respecta a nuestra materia, ¿verdad? Nuestra asignatura, que es biofísica, vamos a darle mayor destaque, ¿verdad? Mayor estudio a los músculos esqueléticos y cardíacos. Bueno, la estructura del músculo esquelético. El músculo esquelético está formado por haces paralelas de fibras musculares, y cada fibra es una célula muscular. Cada fibra es una célula muscular. Entonces, el órgano muscular en su conjunto, el músculo en su conjunto, está rodeado por una membrana, está cubierto, dice, por una membrana denominada epimicio. Cada fibra muscular, otra vez, o sea, cada fascículo muscular, cada haz o fascículo muscular, está rodeado por una estructura que se llama perimicio. Y finalmente, cada fibra muscular está rodeado por el endomicio. Es decir, que existen tres membranas que rodean al músculo, ¿verdad? La primera es o sea, yendo de afuera para adentro, ¿verdad? De la parte externa hacia adentro diríamos que está primero el epimicio, que es una membrana que rodea al órgano muscular en su conjunto. Después está el perimicio, que rodea fascículos musculares, ¿verdad? O haces. Y finalmente está el endomicio, que rodea a cada fibra muscular. Bueno, entonces estas tres capas se reúnen
en los extremos de los músculos y forman lo que se llama el tendón de inserción, ¿verdad? Que el tendón se inserta en los músculos y tiene una función de tipo palanca, es decir, que cuando el músculo se contrae, el tendón estira de los huesos y se produce el movimiento. Los tendones son de gran importancia, actúan como palancas y además pueden también ceder o alargarse produciendo el modelo físico denominado elemento elástico en serie. Es decir, que cuando hay contracción muscular, ¿verdad?, o relajación del músculo, en ese momento también se hace. Si la contracción es máxima en el músculo, tiene otra vez un pequeño crédito, vamos a decirlo, un pequeño espacio en el cual el tendón también puede estirarse un poco más, ¿verdad?, para darle mayor fuerza a la acción. Bueno, entonces, ahí podemos ver entonces el epimicio, que sería una membrana que rodea al músculo en su conjunto. Después está el perimicio, que rodea grupos o haces musculares. Y finalmente tenemos el endomicio, que rodea a cada fibra muscular. Entonces, el epimicio, el perimicio y el endomicio se unen en su extremo y constituyen lo que se llama el tendón de inserción, ¿verdad?, a nivel de los huesos. Tendón de inserción a los huesos. Bueno, la microestructura del músculo esquelético está constituida principalmente por dos, vamos a decirle, estructuras importantes: las miofibrillas y las sarcómeras. Las miofibrillas son fibras menores paralelas entre sí que constituyen las células musculares. Estas miofibrillas presentan estriaciones transversales y se distinguen unas franjas densas o bandas A, anisótropas, ¿verdad?, porque no dejan pasar la luz, y unas bandas más claras denominadas bandas I, que son isótropas, ¿verdad?, es decir, que dejan pasar la luz. En el centro de las bandas I se observa una línea delgada denominada línea Z. Y la sarcómera es la unidad contráctil del músculo comprendida entre dos líneas Z. Entre dos líneas Z. Bueno, la mayor densidad de las bandas A, entonces se debe a la existencia de una interposición, vamos a decirle, entre dos proteínas, que son la miosina y la actina. Las mismas están imbricadas, están unas encima de otras y forman la parte más densa o más oscura denominada banda A, ¿verdad?, que van a constituir las estriaciones. Y después tenemos las bandas I, que solamente contienen filamentos de actina, que se fijan a las líneas Z. En estado de reposo, sus extremos no se tocan, dejando una zona más clara dentro de la banda A denominada línea H. Los filamentos de miosina tienen una longitud igual al ancho de la sarcómera, ocupan su parte central y sus extremos no tocan las líneas Z. Cada miosina está unida a la línea Z a través de una proteína denominada titina. Bueno, esto podemos observar mejor. Aquí, ¿verdad?, vemos acá en la parte central, denominada banda A, donde vemos que hay una interposición entre la miosina, que es la proteína central, y dos moléculas, vamos a decirle, de actina que llegan de cada extremo de la línea Z, ¿verdad? Entonces, la parte más clara es la banda I. En el centro tiene las líneas Z, ¿verdad?, donde ellos se insertan. Y la banda más oscura es la denominada banda A, que tiene tanto actinas como miosinas, ¿no? Hay una imbricación, ¿verdad?, entre ambas proteínas. Y dice que cuando el músculo está relajado, las moléculas de actina están separadas unas de otras y dejan en el centro una zona más clara denominada banda H. Y
la unidad contráctil del músculo es la sarcómera o el sarcómero, que se encuentra en el área comprendida entre dos líneas Z. Entonces acá vemos el sarcómero. Bueno, entonces acá en el centro está la miosina y externamente, vamos a decirle, está la actina, ¿verdad? En el lugar donde hay una interposición entre miosina, actina, constituyen lo que se llama la banda A. Cuando la actina se encuentra separada, muy separada unas de otras, que ocurre durante la relajación, entonces se forma en el centro una banda más clara denominada banda H. Cuando el músculo está contraído, estas dos moléculas de actina se acercan, entonces desaparece esta banda H. Y la miosina, como queda colgando, vamos a decirle, en la parte central del sarcómero, se encuentra unido a la banda H a través de una proteína estructural denominada titina, ¿verdad? Que serían como estas formas de resorte que se observan acá en cada punta de la miosina y que se une a la línea Z, ¿verdad? De este lado también podemos observar la misma estructura de titina, que es la que une a la miosina con la línea Z. Bueno, acá tenemos otra imagen. También, ¿verdad? Se observa acá la banda A, donde están unidos, o sea, donde están la miosina y la actina, ¿verdad? La miosina en rojo, la actina en azul, la actina que se desprende de las líneas Z, ¿verdad? El espacio entre las dos líneas Z constituye el sarcómero. La banda A en el centro forma la banda H cuando el músculo está relajado, ¿verdad? Cuando el músculo está contraído, desaparece la banda H o la línea H. Bien. Bueno, después viene la unidad motora, ¿verdad? La unidad motora es un conjunto conformado por las fibras nerviosas y las fibras musculares a las que inerva. La cantidad de fibras musculares incluidas en una unidad motora es determinante de la habilidad del músculo. Ejemplo, cuerdas vocales, músculos del tronco. Entonces, cuanto más, cuando la cantidad de fibras nerviosas es relativamente similar a la cantidad de fibras musculares inervadas, la cantidad de fibras nerviosas es relativamente similar a la cantidad de fibras musculares inervadas, entonces hablamos de que el músculo es un músculo hábil, ¿verdad? Tiene habilidad. Ejemplo, cuerdas vocales. Cuando la cantidad de fibras nerviosas es menor, está disminuida en relación a la cantidad de fibras musculares que debe inervar, entonces hablamos de músculos torpes, es decir, un ejemplo, ¿verdad? Serían los músculos del tronco. Pocas fibras nerviosas para muchas fibras musculares. Acá en relación con las cuerdas vocales, que son músculos hábiles, entonces la cantidad de fibras nerviosas es prácticamente similar a la cantidad de fibras musculares inervadas. Bien, entonces acá podemos observar una placa motora, ¿verdad? Vemos acá el soma neuronal, ¿verdad? El axón, ¿verdad? Acá vemos las terminaciones y acá vemos las fibras musculares. Entonces, a esta unidad, ¿verdad? Constituida por un axón, ¿verdad? o una fibra nerviosa en relación a fibras musculares, constituyen lo que se llama la placa neural. Bueno, el mecanismo de la contracción del músculo, ¿verdad? La capacidad del músculo de acortarse, reside en la sarcómera. ¿Verdad? Ocurre un deslizamiento de los filamentos que la forman y este proceso requiere energía proveniente de ATP. La relajación también requiere de energía, ¿verdad? Que es un proceso que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, lo importante acá que quede es que tanto la contracción muscular como la relajación del músculo, ambas requieren de energía, ambos procesos utilizan ATP.
El mecanismo molecular de la contracción del músculo. A bajas concentraciones de calcio en el interior de la célula, el complejo troponina-tropomiosina impide la unión actina-miosina. Pero a elevadas concentraciones del ion calcio en el citoplasma, la miosina se une a la actina y se produce una repetición cíclica de las etapas de contracción y relajación muscular. Acá es importante entender, ¿verdad?, que a bajas concentraciones de calcio, ¿verdad?, existe un componente troponina-tropomiosina que envuelve a la actina, entonces impide que ocurra la unión de la cabeza de miosina con la actina. Ahora, cuando esa concentración de calcio aumenta a elevadas concentraciones de calcio, desactiva a este componente troponina-tropomiosina, entonces la actina deja al descubierto sus sitios activos y facilita que la miosina se una a ella. Etapas de contracción y relajación. Entonces lo que ocurre es que para empezar el proceso, una molécula de ATP se une a la cabeza de miosina, el ATP se desdobla en ese momento en ADP y fosfato inorgánico, la cabeza del puente cruzado recupera su forma y posición anterior y se une a un sitio de actina. Ocurre aquí un proceso débil, ¿no?, una unión débil. El ATP se desdobla completamente y libera energía. En este estado, la unión entre actina y miosina es fuerte, se libera la energía del ATP, se expulsa el ADP y se produce el golpe activo que mueve el filamento de actina otro paso hacia el centro de la sarcómera. Actina y miosina se separan por la adición de una nueva molécula de ATP y se vuelve a repetir el ciclo. El calcio permite la combinación actina y miosina, como habíamos dicho, era por una desconfiguración del complejo troponina-tropomiosina que se encontraba adosado a la actina. La troponina C obstruye la unión de actina y miosina. El calcio, al unirse a la troponina C, posibilita la activación del complejo actina-miosina y en la relajación el calcio es transportado al retículo sarcoplásmico, proceso que consume ATP. Entonces, lo que ocurre aquí es que el complejo, como les dije, el complejo troponina-tropomiosina se encontraba adosado, unido a la actina. Entonces, cuando aumenta la concentración de calcio, el calcio se une a la troponina C. Esto hace que se desorganice, vamos a decirle, el complejo troponina-tropomiosina, dejando al descubierto el sitio activo de la actina para la unión con la cabeza de la miosina. Cuando el músculo ya entra en etapa de relajación, ¿verdad?, cuando se va a relajar, el calcio se desprende nuevamente de esta troponina C y tiene que retornar, debe ser transportado, dice, al retículo sarcoplásmico. Este proceso de retorno o de transporte dentro del retículo sarcoplásmico ocurre gracias a una proteína de transporte del calcio que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico y como es en contracorriente, ¿verdad?, contra la concentración, ¿verdad?, porque la concentración de calcio estaba aumentado en el citoplasma de la célula muscular. Entonces ahora, como tiene que volver al retículo sarcoplásmico, lo hace contracorriente. Y para poder hacer ese traspaso, o sea, ese paso nuevamente hacia el interior del retículo sarcoplásmico, necesita el calcio de una proteína transportadora, ¿no?, que se llama proteína transportadora de calcio. Y para poder hacer esa actividad necesita gastar energía. Por eso se dice que tanto la contracción del músculo como su relajación utilizan ATP. Entonces, como una síntesis, podemos decir que la cabeza de miosina unida a una molécula de ATP genera filamentos separados, es decir, la actina y la miosina se encuentran separadas. Ahora, una vez que el ATP se adosó a la miosina, ocurre una, vamos a decirle, una separación de esa molécula de ATP que se convierte en ADP o adenosindifosfato más fosfato inorgánico. Esta separación de la molécula de ATP que ocurre en la cabeza de miosina genera la unión genera lo que se llaman los filamentos unidos, es decir, cabeza de miosina unido al sitio activo de la actina.
La existencia de un complejo ADP más fosfato inorgánico, al mismo tiempo que permite la unión fuerte entre actina y miosina, significa también la liberación de energía, que es el utilizado para cambiar la configuración de los puentes de miosina y desplazarse aproximadamente unos 45 grados. Entonces, vamos a ver un poco ahora un video que relata un poco, ¿verdad?, este proceso de la contracción muscular. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, entonces, continuando, podemos decir que a partir de este video podemos decir que la energía del músculo esquelético, eh, para la contracción del muscular es siempre el ATP el que da origen, ¿verdad?, al mismo. Bueno, pero este ATP, ¿de dónde se origina?, ¿verdad? Existen diferentes sitios o lugares a partir del cual se puede obtener ATP. La primera
nos habla del ATP almacenado en el interior de la célula, que dura entre 2 a 3 segundos. El ATP utilizado y que se encuentra almacenado en el interior de la célula. En 2 a 3 segundos ya es consumido en su totalidad. Después aparece un ATP reconstituida utilizando la energía y el fósforo del fosfato de creatina, que dura entre 8 y 10 segundos. ¿Verdad? El fósforo o el fosfato de creatina es una proteína también que se encuentra en gran cantidad en el interior del músculo, ¿verdad? Y el fósforo de esta molécula es utilizada para reconstituir, ¿verdad? O sea, el fósforo inorgánico unido a un ADP forma un ATP, ¿verdad? Que también es utilizado. Después tenemos el ATP originado a partir de la glicólisis anaeróbica o desintegración rápida de la glucosa sin oxígeno, que tiene una duración entre 1 a 2 minutos. Y finalmente el ATP a largo plazo es la obtenida de la fosforilación oxidativa, proceso que se cumple en las mitocondrias de duración indefinida si se dispone de nutrientes y oxígeno. ¿Verdad? Entonces podemos decir 4 sitios, ¿verdad?, de donde el músculo esquelético obtiene ATP. ATP almacenada en el interior de la célula, ATP que se puede originar a partir del fosfato de creatinina, ATP a partir de la glicólisis anaeróbica y el ATP a largo plazo obtenida de la fosforilación oxidativa. Fenómenos eléctricos de la contracción muscular. Entonces, como habíamos visto en la unidad pasada, el potencial de membrana en reposo del músculo esquelético es de menos 90 milivolts. Su potencial de acción dura entre 2 a 4 milisegundos y su velocidad de conducción es de 5 metros por segundo. El músculo recibe los impulsos nerviosos a través de un medio especial de sinapsis denominado unión neuromuscular. La fibra nerviosa libera un neurotransmisor denominado acetilcolina, el cual se une a unos receptores específicos que se encuentran en la membrana celular. La unión de la acetilcolina al receptor genera un potencial de acción en la fibra muscular, la cual posteriormente, ¿verdad?, concluirá con la contracción muscular. Luego la acetilcolina será destruida por la enzima acetilcolinesterasa. La generación del potencial de acción en el sarcolema es seguida por la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y desencadena la contracción muscular. El calcio es considerado el responsable de este acoplamiento electromecánico. Para lograr la excitabilidad de la fibra muscular, es necesario que el estímulo tenga una intensidad mínima, denominado potencial umbral. La excitabilidad del músculo pasa por diferentes condiciones que son, podemos ver acá en esta imagen para explicarle un poco la unión neuromuscular, ¿verdad? Esta sería una terminación nerviosa. Estos serían unos gránulos de acetilcolina, ¿verdad?, que se encuentran cerca de la membrana. Entonces son liberados esta acetilcolina que se encuentran con unos receptores denominados receptores nicotínicos, ¿verdad?, que se encuentran ya en la membrana del músculo, ¿verdad?, de la membrana muscular. Entonces, una vez que la acetilcolina se una a sus receptores, ¿verdad?, que se encuentran en la fibra muscular, entonces se produce nuevamente un potencial de acción que al llegar a nivel del retículo sarcoplásmico se produce la liberación de calcio. Ese calcio va a ir a unirse con la troponina C, va a producir la desconfiguración del complejo troponina-tropomiosina, dejando al descubierto el sitio activo de la actina y posibilitando la unión con la cabeza de miosina. Y allí se produce entonces el proceso de la contracción muscular. Luego el calcio se va a desprender de la troponina C, va a volver al retículo sarcoplásmico a través de una proteína transportadora que se llama proteína transportadora de calcio, dependiente de ATP, ¿verdad? Proceso en el cual entonces la troponina tropomiosina va a volver nuevamente a organizarse, a envolver a la actina
impedir la unión con la cabeza de miosina, entrando entonces en estado de relajación. Entonces vemos que un proceso químico, que es la liberación de acetilcolina y la unión de sus receptores, termina en un proceso mecánico que sería la contracción, relajación muscular. Acá podemos ver otra vez otra imagen, ¿verdad? Una vez, ¿verdad?, que se produce, como dijimos, la unión de la acetilcolina con su receptor, se generan unos potenciales de acción, que ese potencial de acción va a llegar a nivel del retículo sarcoplásmico, liberando calcio, ¿verdad? El calcio se va a unir a la troponina C. Esta troponina C, o sea, es un complejo, ¿verdad? Troponina, tropomiosina. Se desconfigura, libera los sitios activos de la actina y hace que la cabeza de la miosina pueda unirse a la actina. Entonces se produce el proceso de la contracción y luego para la relajación el calcio tiene que volver a ingresar, este calcio tiene que volver a ingresar dentro del retículo sarcoplásmico. Eso se produce a partir de una o a través de una proteína transportadora de calcio que utiliza ATP. Bueno, el concepto de periodo refractario, ¿verdad? El periodo refractario tenemos dos tipos, ¿verdad? El periodo refractario absoluto, que es, dice, en el tiempo en el cual el potencial de acción dura 2 a 3 milisegundos. En la contracción muscular dura el tiempo de la contracción, parte ascendente de la curva de contracción o sacudida muscular. Y el periodo refractario relativo, periodo en el cual el músculo puede responder a un nuevo estímulo, pero este debe ser mayor que el potencial umbral, ¿verdad? Entonces, el periodo refractario es un periodo de tiempo, ¿verdad?, en el cual el músculo no puede volver a contraerse. Tenemos dos tipos. El absoluto, que ocurre durante la contracción muscular, ¿verdad?, o diríamos, ¿verdad?, durante la despolarización, y el relativo, que ocurre durante la repolarización o relajación del músculo. Que si el músculo recibe un estímulo mayor al potencial umbral, puede volver a contraerse. La ley del todo nada, principio por el cual la despolarización se propaga a lo largo de toda la fibra o no lo hace en absoluto. Esta ley se cumple con la fibra muscular, no así con el músculo como órgano, ¿verdad? Entonces, acá este concepto es muy importante. La ley del todo nada que nos habla, ¿verdad?, de que la despolarización se propaga a lo largo de toda la fibra muscular, ¿verdad? Una vez que inicia en un punto, se prolonga o se propaga a todo lo largo de la fibra, o si la fibra está, o si no lo hace, o no lo hace en absoluto, dice, ¿no? Ahora, esta ley del todo nada se cumple en la fibra muscular, pero no en el músculo en su conjunto, ¿verdad?, el músculo como órgano. La sacudida muscular es la respuesta del músculo en forma de contracción seguida de relajación, ¿verdad? Entonces es el proceso de contracción, todo el proceso de contracción seguida de la relajación. Entonces ese periodo, ¿verdad?, de contracción más relajación constituye lo que se denomina sacudida muscular. Se inicia 2 milisegundos después de haberse iniciado el potencial de acción muscular, momento en el cual la repolarización está comenzando. Los músculos voluntarios permiten contracciones voluntarias con una frecuencia de hasta 50 por segundo. El periodo latente es un periodo, dice, cuando se aplica un estímulo al nervio, la respuesta contráctil se puede observar después de 10 milisegundos. Y aquí influyen varios factores: la transmisión neuromuscular, la inercia de los aparatos de registro y los mecanismos de acoplamiento electromecánico, ¿verdad? Recuerden entonces que cuando es estimulado el nervio, ocurre un retraso, vamos a decirle, de unos 10 milisegundos, y a ese retraso se le llama periodo latente. ¿Por qué ocurre ese retraso? Porque es más o menos el tiempo que se pierde entre la liberación de acetilcolina, su unión con sus receptores, que el retículo sarcoplásmico libere el calcio, se una con la troponina C, desconfigure el complejo troponina-tropomiosina para que la cabeza
de miosina pueda unirse al sitio activo de la actina. O sea que ese proceso ocurre, entonces ahí hay una pérdida de 10 milisegundos aproximadamente, ¿verdad? Y a ese periodo se le llama periodo latente. Y existen diferentes tipos de contracción muscular, ¿verdad? Está la denominada contracción isotónica. Iso viene de la palabra igual y tónica viene de tono, ¿verdad? El tono muscular igual. Es la contracción en la que se realiza trabajo externo. El músculo se acorta y se desplaza una carga, ¿verdad? La contracción isotónica entonces se produce cuando realizamos un esfuerzo, ¿verdad? Empujamos, vamos a poner un mueble y lo movemos de un sitio A hasta un sitio B. Es entonces, allí entonces se produce la contracción isotónica, acortamiento del músculo y desplazamiento de una carga. Y el tono se mantiene constante. Después está la contracción isométrica, ¿verdad? Donde la longitud del músculo permanece constante. Iso de igual, métrica, ¿verdad? De metros, ¿verdad? De longitud. Entonces acá no se observa ningún acortamiento del músculo, que es compensado por los tendones y no realiza trabajo externo, ¿verdad? La contracción isométrica se suele observar cuando sostenemos una cosa en el brazo, ¿verdad? En la mano por mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cargamos una caja o cargamos un bebé, ¿verdad? En la mano, ¿verdad? Lo tenemos sostenido, ¿verdad? Y entonces, cuando va pasando el tiempo, entonces allí se produce lo que se llama una contracción isométrica. Es decir, el músculo permanece con la misma longitud, ¿verdad? Pero el tono es lo que va aumentando. Compensa con el aumento del tono muscular. Entonces, contracción isotónica, empujar un mueble, por ejemplo, ¿verdad? Y desplazarlo de un sitio A un sitio B, ¿verdad? Se realiza trabajo externo. El músculo se acorta, ¿verdad? Y desplaza una carga. En el isométrico, el músculo permanece con la misma longitud, no existe acortamiento, lo que sí aumenta es la tensión, ¿verdad? Y el ejemplo sería cuando yo sujeto una cosa en la mano por mucho tiempo, un niño, por ejemplo, ¿verdad? Un recién nacido, ¿verdad? Lo tengo mucho tiempo y entonces allí lo que estoy generando es una contracción de tipo isométrica. Entonces, tipos de contracción muscular, ¿verdad? Y vemos la contracción isométrica, dice cuando un músculo se contrae y su longitud no varía. El músculo tiene la longitud A. Ahora ahí. El músculo tiene la longitud A, aquí, en este punto, y está sometida a una tensión A, ¿verdad? Una tensión A, en este punto. Este sería la línea de tensión y este sería la línea de longitud, ¿verdad? Entonces, arrancamos acá en la longitud A y en la tensión A. Entonces, representado por el punto A, perteneciente a la curva en reposo. Esta es la curva de reposo y esta es la curva de contracción. Entonces, curva de reposo, curva de contracción. Arrancamos entonces, en el punto A y dice, al contraerse el músculo, su longitud no cambia y solo varía la tensión que adquiere el valor B en el punto B en la curva de músculo en actividad. La contracción queda representada por el segmento AB. Entonces tenemos acá el punto A, que fue hasta el punto B, la misma longitud, ¿verdad? Porque dijimos que esta era la línea de longitud, y mientras que la tensión fue del punto A hasta el punto B, ¿verdad? La tensión sí presentó aumento. En la contracción isotónica vemos que lo que varía es la longitud, ¿verdad? Acá estaba en reposo, ¿verdad? Y al ir a la curva de la actividad, ¿verdad? O de la contracción del músculo, fue al punto C, ¿verdad? Del punto A al punto C. Y sin embargo, en la
Sin embargo, en el gráfico de tensión, o sea, en la línea de tensión, vemos que se mantuvo constante, ¿no? En la misma tensión isotónica. La isotónica, entonces, la tensión es la misma, pero lo que varía es la longitud, se acortó el músculo, ¿no? Después tenemos la contracción ausotónica, donde la contracción ausotónica es aquella contracción en la cual ocurre al mismo tiempo aumento de tensión, ¿verdad? Ocurre al mismo tiempo, voy a tratar de mostrar acá, al mismo tiempo, ¿verdad? Aumento de tensión, ¿verdad? Va del punto A hasta el punto D, ¿verdad? Si es que nos fijamos en la línea de tensión, vemos que hay un aumento, ¿verdad? Del músculo relajado al músculo en actividad, ¿verdad? Aumento de tensión, pero también al mismo tiempo ocurre un acortamiento de las fibras musculares, ¿verdad? Si es que esta es la línea de longitud, vemos entonces que del punto A pasó al punto D también, ¿verdad? Se acortó. Se acorta el músculo, aumenta la tensión, ¿verdad? Entonces, cuando una actividad genera acortamiento del músculo con aumento de la tensión, se denomina contracción ausotónica. ¿Cuándo se logra tener contracción ausotónica? Es cuando se estira, ¿verdad? Un resorte, ¿no? El proceso de estirar un resorte. Y por último tenemos la contracción de tipo poscarga, ¿verdad? En la poscarga lo que se ve es, primero ocurre una contracción isométrica, va del punto A al punto E, vemos que la longitud permanece constante, ¿verdad? Músculo en reposo, músculo en actividad, entonces hay una primera parte donde se produce una contracción de tipo isométrica y después seguidamente ocurre una contracción de tipo isotónica, ¿verdad? Del punto E va al punto F. La misma tensión, pero el músculo se acorta, ¿verdad? Si es que miramos en la línea de la longitud, vemos que el músculo se acorta y la tensión permanece constante. Entonces, primero es una isométrica seguida de una isotónica. Diferente, la contracción poscarga es diferente a la ausotónica, porque en la ausotónica al mismo tiempo se produce acortamiento del músculo y aumento de tensión. Mientras que en la de poscarga podemos observar primero acortamiento del músculo, seguida de primero una isométrica, igual longitud, y luego una isotónica, ¿no? Luego una isotónica. Está compuesta de una parte isométrica y una parte isotónica. El músculo en reposo tiene la longitud A y está sometida a la tensión A. El proceso comienza con una contracción isométrica hasta que la fuerza ejercida por el músculo iguala al peso de la pesa. Una vez alcanzada dicha fuerza, el músculo se acorta levantando la pesa y realizando una contracción isotónica, representada por el segmento EF. Entonces, acá está la pesa, ¿verdad? Que la persona está levantando. Entonces, contracción a poscarga. Existen unos fenómenos a nivel muscular y una de las más importantes es la que se llama fenómeno de la escalera. La magnitud del potencial de acción generada en cada fibra muscular es constante. Independientemente de la intensidad del estímulo, cumplen con la ley del todo o nada. En cambio, en el músculo órgano, a mayor intensidad, la contracción muscular puede ser muy variable. El músculo como órgano no respeta la ley del todo o nada, ¿verdad? Entonces, acá nuevamente nos vuelve a repetir de que la ley del todo o nada se cumple para la fibra muscular en su unidad. Pero cuando tomamos al músculo órgano en su conjunto, no respeta la ley del todo o nada, ¿verdad? Y entonces por eso es que se puede ver lo que se denomina fenómeno de la escalera, ¿verdad? El fenómeno de la escalera podemos entender como un proceso en el cual
si yo aumento la intensidad de mi estímulo, logro una sacudida muscular mayor, ¿verdad? Sacudida muscular habíamos dicho que es el proceso de contracción muscular más relajación muscular. Contracción muscular, relajación muscular. Entonces, al conjunto de contracción y relajación se denomina sacudida muscular. Entonces, el fenómeno de la escalera se produce cuando aumento la intensidad del estímulo aplicado al músculo, ¿verdad? Una flechita más pequeña, una más grande, ¿verdad? Y la mayor. Entonces, esto más o menos nos representa la intensidad del estímulo. En la medida que yo aumento la intensidad, también logro mayores sacudidas musculares, ¿verdad? Entonces, si trazamos una línea en el vértice, ¿verdad?, de cada gráfico, podemos observar, ¿verdad?, la formación del fenómeno de la escalera. El fenómeno de la escalera entonces se produce por un aumento en la intensidad del estímulo a la fibra muscular, ¿verdad?, o al músculo en su conjunto, generando sacudidas de mayor dimensión. El otro fenómeno a nivel muscular es lo que se denomina suma de efectos. Cuando se aplica un nuevo estímulo mayor al umbral al músculo al comenzar la relajación, se obtiene una respuesta mayor. Esto ocurre por una mayor disponibilidad de calcio en el citoplasma. La relajación es un periodo donde la refractariedad muscular es solo relativa. Entonces, la suma de efectos es cuando se produce la contracción muscular, ¿verdad?, va subiendo, y cuando llega el momento de la relajación, cuando empieza la relajación, si yo genero un estímulo que es mayor al umbral del músculo, entonces allí mismo puedo generar una nueva contracción. Esto ocurre, dice, por una mayor disponibilidad de calcio todavía en el citoplasma, ¿verdad?, que no ha regresado al retículo sarcoplásmico, y entonces ese calcio puede ser reutilizada uniendo a la troponina C y desencadenando nuevamente la contracción muscular. Entonces ahí se genera el fenómeno de suma de efectos, ¿no? Entonces, acá en este gráfico podemos observar, esta es la fase de contracción, la fase de relajación. Acá, para que se produzca la contracción muscular, dijimos nosotros que era necesario un aumento de la concentración de calcio. Cuando empieza la fase de relajación, el calcio que estaba en alta concentración aquí empieza a retornar a través de proteínas transportadoras de calcio, vuelve al retículo sarcoplásmico. Pero al comienzo de la relajación, en este punto, la concentración de calcio dentro del citosol es todavía relativamente importante, no ha tenido tiempo de ingresar, ¿verdad?, al retículo sarcoplásmico. Entonces, si llegase el músculo a recibir un estímulo de suficiente intensidad mayor que el potencial umbral, entonces podría desencadenar aquí una nueva etapa de contracción muscular, ¿verdad? Entonces a ese fenómeno se le denomina suma de efectos. La tetanización es si se aplican estímulos con una frecuencia cada vez mayor, el músculo ya no llegará a relajarse y quedará en estado de contracción sostenida con la máxima fuerza de contracción posible. Para obtener una tetanización se necesita una frecuencia mínima de estímulos que suele ser de 30 a 50 por segundo. Entonces, el proceso básicamente sería, empezamos con una suma de efectos, damos un estímulo, ¿verdad?, de suficiente intensidad mayor al potencial umbral al comienzo de la relajación, y entonces generamos lo que se llama una suma de efectos. Si esa suma de efectos es muy importante, entonces va a llegar a un momento en que va a desencadenar lo que se llama la tetanización. La tetanización ya es una etapa en la cual el músculo no puede relajarse, ¿verdad?, porque cada vez que va a relajarse recibe un estímulo y nuevamente una suma de efectos, otra suma de efectos, y va a llegar en un momento en que va a llegar a una meseta que se llama un estado de contracción sostenida o permanente, ¿verdad?, que es la máxima fuerza de contracción posible. Bueno, esto entonces se va a mantener en el tiempo, ¿verdad? Acá vemos.
En este gráfico podemos observar, ¿verdad? Esta es una contracción simple, ¿verdad? Contracción, relajación, esto se llama sacudida muscular. Este sería un gráfico de una suma de efectos, ¿verdad? Contracción, y cuando empieza la relajación, recibe un estímulo de suficiente intensidad que vuelve a iniciar un estado de contracción, ¿verdad? Si es que esto es muy frecuente, ¿verdad? Acá nuevamente otra contracción nueva, nunca puede llegar a relajarse. Va a llegar un momento en que, acá está, la frecuencia de estímulo es tan importante que va a llegar un momento en que va a llegar a una meseta, ¿verdad? Que es la tetanización, ¿verdad? La fuerza, o sea, es la etapa de contracción sostenida, la máxima contracción que no permite la relajación. Y una vez superado esta etapa, va a entrar en lo que se denomina la fatiga muscular. La repetición prolongada de los estímulos, aunque sea de intensidad constante y permitan la relajación, conducirá a la incapacidad del músculo de seguir contrayéndose. Esto ocurre por un agotamiento del glucógeno. La respuesta mecánica del músculo depende del intervalo de estímulos y de la carga que se le impone, ¿verdad? Una cosa acá interesante de mencionar es que el fenómeno de la escalera es debido, como dijimos, a aumento de la intensidad del estímulo. Mientras que la tetanización ocurre, ¿verdad?, por un aumento en la frecuencia de estímulo. Un poco aquí, si podemos observar, acá en nuestro gráfico, ¿verdad? Entonces acá se puede observar que la frecuencia es lo que fue aumentando, imposibilitando que el músculo se relaje y entonces llega a una etapa de meseta o de tetanización. El fenómeno de la escalera está relacionado entonces con la intensidad del estímulo y la tetanización está relacionado con la frecuencia del estímulo. Si esta frecuencia es máxima, entonces llega a la tetanización y posteriormente va a entrar a la etapa de fatiga muscular o incapacidad de contracción. Ahí vemos nuevamente otro gráfico. Aumenta la frecuencia, ¿verdad?, de estímulos y allí cae en la etapa de fatiga muscular, ¿verdad? Acá va a entrar probablemente tetanización, meseta, y va a entrar después en la etapa de fatiga muscular porque se utilizó todo el glucógeno que tenía el músculo, ¿verdad? Y entonces entra en la etapa de fatiga. Fatiga muscular. Tetanización, meseta, fatiga muscular. Una pequeña contracción, fatiga muscular. Bueno, y para ir terminando la clase, ¿verdad?, esta clase sobre músculo esquelético, vamos a hablar finalmente de los fenómenos térmicos de la contracción muscular, ¿verdad? Habíamos dicho que 25% del ATP o de la energía consumida por el músculo se convierte en energía mecánica, ¿verdad?, que es la energía para realizar trabajo externo. Y un 75% se gasta en forma de calor, ¿verdad? En el músculo la energía utilizada es igual a la suma de la energía mecánica, ¿verdad?, trabajo muscular, y a la producción de calor. Entonces, interesante acá este concepto, ¿verdad? La energía que utiliza el músculo, ¿verdad?, se puede obtener de la suma de energía mecánica o trabajo realizado por el músculo sumado a la producción de calor. Esto representa 25% y la producción de calor 75%. Bueno, y entonces, si es que vamos a mirar desde el punto de vista del calor producido por el músculo, tenemos en primer lugar el calor de reposo, que es que cuando el músculo se encuentra en reposo sin ninguna actividad, igual produce un calor debido al metabolismo basal, ¿verdad? Este calor de reposo es de acuerdo a las reacciones químicas que se producen, utilización de enzimas, toda la actividad celular dentro de todo libera un calor, ¿verdad? El músculo no produce una fuerza o no produce un trabajo, ¿verdad?, en sí, no hay contracción, relajación, ¿verdad? El músculo está totalmente en reposo, pero por los procesos metabólicos internos celulares igual hay una liberación de calor y a ese calor se le denomina calor de reposo. Ahora, en las contracciones de tipo isotónica, donde hay acortamiento del músculo, ¿verdad?,
el tono permanece igual, pero el músculo en longitud se acorta, se produce lo que se llama un calor inicial. Ese calor inicial se divide nuevamente en un calor de activación, calor de acortamiento y calor de recuperación. El calor de activación se libera en cualquier tipo de contracción sin importar si se realiza o no trabajo. Calor de activación. Después está el calor de acortamiento, que se libera solo si el músculo realiza un trabajo externo. Y finalmente el calor de recuperación se debe a los procesos necesarios para restaurar las condiciones del músculo previas a la contracción, ¿verdad? En condiciones aeróbicas y necesita oxígeno, ¿verdad? Una característica, ¿verdad?, del calor de recuperación es que para que la fibra muscular vuelva otra vez a su etapa, ¿verdad?, a su longitud original, necesita oxígeno, ¿verdad? O sea que el calor de recuperación se produce en condiciones aeróbicas. Bien. El calor, podemos decir entonces que este calor de recuperación es aproximadamente igual al calor de activación. El proceso de recuperación no incluye la longitud inicial del músculo, es decir, necesita realizar un trabajo externo para recuperar su longitud inicial y producir el calor de relajación. En resumen, calor de activación es equivalente a calor de recuperación, calor de acortamiento es equivalente al calor de relajación. El calor de reposo y el calor de recuperación se producen en procesos aeróbicos. Los demás tipos de calor generados ocurren durante procesos, o sea, pueden ocurrir durante procesos anaeróbicos. Ahora, durante la contracción isométrica, primero se observa el calor de activación, ¿verdad? Isométrica es, no hay acortamiento del músculo, la longitud permanece constante. Entonces, aquí lo que se pierde es un calor de activación, como la longitud permanece constante, pero la tensión aumenta, entonces la utilización de ATP va aumentando, generando calor. Este calor se denomina calor de mantenimiento y su valor es proporcional al tiempo de contracción y tensión muscular, ¿verdad? Entonces, en la contracción isométrica tenemos entonces el calor de activación y el calor de mantenimiento. Mientras que en la contracción isotónica, podemos observar calor inicial, que puede ser calor de activación, calor de acortamiento, calor de recuperación y calor de relajación. Cuando el músculo está en reposo sin ninguna actividad, ¿verdad?, sin ninguna contracción, ya sea isotónica o isométrica, igual hay una pérdida de calor por el metabolismo basal que se llama calor de reposo. Bueno, ahora, cuando vamos a la contracción de tipo isométrica, entonces tenemos calor de activación y también un calor de mantenimiento. Bueno, muchas gracias. Entonces, espero que se haya entendido, ¿verdad? Cualquier duda en relación a esta clase, entonces lo estaré recibiendo a través del foro de la plataforma, ¿verdad?, para ir respondiendo sus dudas. Muchas gracias.